días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y a la hora que nos estés escuchando en esta emisión más del programa Voces de Mapas, que busca integrar la migración, el medio ambiente y la paz en un elemento que te haga sentido para que trates de hacer de este mundo un lugar mejor. Para ello, hoy Adela nos tiene una invitada muy especial que nos va a dar un tema sumamente interesante, del cual ahorita nos hablará Adela. Bueno, pues gracias, Gerardo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué halago, qué increíble que estés aquí. Y bueno, pues ahorita, como siempre, voy a presentarla primero. Silvia Herrera es bióloga y especialista en administración de empresas socioambientales. Ella es fundadora de la consultoría Cinco Elementos, que es una empresa que tiene la misión de crear proyectos que beneficien el deterioro del medio ambiente y el tejido social. Ella ha enfocado su trayectoria en el desarrollo de estrategias que articulan la conservación ambiental, el diseño funcional del paisaje y el fortalecimiento comunitario. Y desde la fundación de la consultoría Cinco Elementos en 2018, ha trabajado en la identificación del potencial socioambiental de la cuenca Valle de Bravo. A Manalco, diseñando soluciones innovadoras para integrar el desarrollo inmobiliario con iniciativas de conservación. Y justamente, pues hoy Silvia nos va a hablar sobre la conservación ambiental y el fortalecimiento comunitario. Pues bienvenida, Silvia, qué increíble. Y Gracias. y bueno, pues primero, un poco para iniciar, nos gustaría que nos platicaras a qué se refiere tu empresa con los cinco elementos y cuál es su impacto. Gracias, Adela. Gracias, Gerardo, por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes y de poder charlar acerca de estos temas. Em, pues mira, la consultora tiene el nombre de Cinco Elementos justamente porque, bueno, desde hace mucho tiempo yo practico Qigong y Kung Fu y entonces los cinco elementos pues se vuelven como la base para construir algo, ¿no? Para construir una energía, para fortalecer el cuerpo, para desbloquear la mente. Entonces se me hizo como muy bonito poderle poner cinco elementos a la consultora, porque un poco la intención es eso, ¿no? O sea, es regeneración, ¿no? O sea, cómo podemos regenerar el medio ambiente, cómo podemos regenerar el tejido social roto y cómo se hace esa fusión, que también eso pasa con los elementos, ¿no? Que se fusionan y surge algo nuevo. Y entonces un poco esa es la intención del nombre, como poderle dar la vuelta a todos estos problemas socioambientales, bueno, si no a todos, a los que podamos, ¿no? Y poder tener una experiencia tanto de bienestar como de conservación, como de regeneración a los lugares a donde vamos. Y cada uno de los elementos se refiere a la tierra, al agua, al fuego, me imagino que todo esto, ¿no? ¿Tiene Sí, una relación específica con algún trabajo, o sea, con los trabajos que hace tu empresa, que hacen fíjate, ustedes? o sea, fíjate que es chistoso porque, o sea, se llama Cinco Elementos y son cinco servicios los que hacemos, pero Ujú. no creo que, o sea, pueden llegar más servicios a través del tiempo, pero básicamente es por la relación de los elementos, ¿no? O sea, la, uno genera otro, ¿no? O sea, en el ciclo de creación de los elementos en la medicina tradicional china, uno genera el otro y luego todo se interconecta, ¿no? Y Ujú. eso pasa justamente con el medio ambiente. Las especies en un bosque, por ejemplo, todas, o sea, todos los elementos interactúan, ¿no? O sea, ahí podemos ver que están todos los elementos. Está la tierra, está el agua, está la madera, que son las plantas, ¿no? Está el fuego, que son todo el metabolismo que surge entre las bacterias y el suelo, las bacterias suelo raíz, raíz planta.
y luego la interacción con el hombre. Entonces, son todas estas series de interacciones lo que a mí me inspiró como para ponerle así 5 elementos. Ah, buenísimo. Oye, ¿y de qué manera trabajan ustedes con la conservación del medio ambiente? Mira, pues tenemos estos 5 servicios, ¿no? O sea, está el paisajismo funcional, que es un diseño del paisaje, pero lo que siempre buscamos es utilizar especies de la zona, ¿no? O sea, puede haber. Claro que también trabajamos con especies ornamentales porque hay unas muy bonitas y que pueden lucir mucho en un espacio, pero ahorita en donde más estamos trabajando, que es aquí en la cuenca Valle de Bravo a Manalco, la base de cualquier diseño paisajístico es una paleta de especies de la zona, ¿no? O sea, estamos hablando de ailes, de encinos, de fresnos, de saucos. em, hay arbustos también súper bonitos, ¿no? Hay 5 diferentes tipos de salvias, este, retamas, varias fijan nitrógeno. Entonces, con esas jugamos, ¿no? O sea, con esas jugamos para hacer una paleta vegetal funcional. ¿Por qué es funcional? Porque las especies endémicas se adaptan muy bien, pues, a su lugar, ¿no? Entonces, no necesitan tanta agua como las especies exóticas o las especies ornamentales. Y son especies que atraen también a otros insectos, son hogar de muchas especies animales endémicas. Entonces, tiene muchos beneficios el trabajar con especies de la zona, ¿no? Y al trabajar con especies de la zona, pues estamos haciendo conservación, ¿no? O sea, de alguna manera, aunque estemos trabajando en un espacio aislado y que haya muros y etcétera, que claro, rompe por completo los corredores biológicos que pudiera haber cuando estamos hablando de un bosque, pero sin embargo, las copas y todas estas interacciones que surgen como arriba, esas siguen conectándose, ¿no? O sea, esas se siguen conectando con el grosso del bosque que está a los lados, ¿no? Es un poco. Yo siempre les digo que siempre me quiero jalar al bosque, ¿no? O sea, siempre que hacemos este paisajismo es esto que ves allá, me lo quiero traer para acá, ¿no? Y entonces hablamos de todos los beneficios que tiene un bosque. O sea, un bosque tiene muchos más beneficios que un jardín, ¿no? Ok. O sea, los bosques tienen servicios ecosistémicos que difícilmente pueden compararse con un jardín ornamental. Ok. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, unas especies vegetales que son de la zona y están creciendo en la zona, la capacidad de filtración del agua es mucho mayor que si es una especie ornamental, ¿no? Una especie endémica es muy, muy resiliente. Eso quiere decir que las plagas que están naturalmente en el medio, las especies endémicas pueden con la plaga porque conocen su tierra, hay como una red abajo, siempre hay una red abajo donde se están conectando a nivel molecular y a nivel de micorrizas, los árboles y las plantas. Y cuando es un jardín, siempre hay mucho tema de plagas, ¿no? Porque ya se le pegó una plaga y a los 5 días ya tienes medio arbusto muriéndose y se propaga muy fácil porque las plantas no son de la zona, o sea, no reconocen como su lugar, o sea, sí hay un tema de pertenencia con las plantas y hay un tema de interrelaciones, ¿no? O sea, cuando estábamos hablando de un bosque, pues todos son comunidad. ¿No? O sea, entonces, y la comunidad unos con otros se hacen más fuerte. En cambio, cuando estamos hablando de un jardín exótico,
pues de pronto hay que estarle manteniendo mucho, ¿no? Hay que estarle poniendo todo el tiempo, fertilizantes, hay que estarle poniendo control de plagas todo el tiempo. Entonces, es mucho más rico en cuanto a diversidad un bosque. Y entonces cuando hay diversidad, hay esta resiliencia. Eso es un servicio ecosistémico que los bosques prestan. O sea, un bosque resiliente es un bosque que te va a soportar una sequía muy grande, le puede venir un incendio, por ejemplo, y como es diverso y está resiliente, no pega tanto a que si es una reforestación, por ejemplo, que ese es otro tema muy importante que podemos platicar ahorita, la diferencia entre una reforestación y una restauración, que nosotros hacemos restauración. Ok. Platícanos un poquito más para entender la diferencia entre la restauración y la reforestación. Claro, claro. Sí, mira, la reforestación lleva muchísimo tiempo haciéndose, ¿no? O sea, de hecho, se han reforestado bosques completos dentro de México de una manera muy de monocultivo. O sea, una especie es la que reforestan y entonces esa especie, cuando es solamente una, es súper propensa a incendios, es súper propensa a plagas y muchas veces plantan solamente una sola especie porque es muy fácil de que se dé, generalmente son especies forestales que utilizan después para madera, entonces el tronco es muy derechito, crecen muy rápido, ¿no? Entonces, por muchas razones, anteriormente se practicó el tema de la reforestación y todavía hasta la fecha sigue habiendo reforestaciones. El tema con la restauración tiene mucho más que ver con un ecosistema que con un número infinito de árboles enfilados, ¿no? O sea, tiene que ver con que la tierra y el sostén de los árboles que vayamos a plantar tiene que tener una pendiente, tiene que estar bien consolidada la tierra para que el agua se infiltre de manera natural y de manera lenta, lo que va a propiciar que el agua pueda filtrarse y de pronto al mediano y largo plazo recargar los mantos acuíferos, ¿no? Eso no pasa en una reforestación, ¿no? O sea, en una reforestación agarran parejo y casi siempre son ingenieros agrónomos, ¿no? O sea, porque su conocimiento está en la producción de madera, ¿no? Y cuando estamos haciendo una restauración, entonces estábamos con que conformamos la tierra, le damos una pendiente tal para que el terreno no se deslave, sino al contrario, propiciamos la filtración del agua. Y en una restauración no sacamos tierra de otro lado para ponerla en este lugar, que muchas veces eso pasa. Cuando las condiciones del lugar son muy pobres, en cuanto a tierra, pues van y sacan del monte de al lado para plantar los árboles que se van para reforestar. Y en una restauración pues llevamos composta. O sea, llevamos composta y trabajamos con biotecnología. O sea, ya hay en el mercado varias empresas y mexicanas hay buenísimas que ya tienen identificados y de hecho pues los producen estas cepas de bacterias y de hongos benéficos para el suelo y entonces lo que hacemos es inocular el suelo que vamos a restaurar con estos hongos y bacterias. Y entonces ya está, o sea, por un lado ya está el suelo conformado, ¿no? Recuperan desde suelos y también incluyen en la restauración la recuperación de fauna. Es que esa viene después, o sea, eso es lo bonito de una restauración, ¿no? Que cuando estás trabajando desde el suelo, ¿no?
todo se va a ir dando paulatinamente, ¿no? O sea, está el suelo, está rico en nutrientes, metemos especies endémicas, que no metemos una sola especie, sino reconocemos qué bosque y qué ecosistema hay en la zona y ese es el que conformamos ahí, ¿no? Muchas veces los podemos sacar a los individuos del bosque de al lado, ¿no? Porque el bosque siempre está, o sea, es una cantidad de abundancia, lo que los ecosistemas nos dan, impresionante. O sea, nos enseñan tanto los ecosistemas, todo el tiempo están generando, todo el tiempo hay abundancia, ¿no? Entonces, si tú llegas a un lugar que está erosionado y que hay que restaurar, lo que hacemos es caminar alrededor, ir a los bosques cercanos y de pronto empezar, o sea, observar qué es lo que hay y cómo está conformado. Y después de eso, si hay permisos y todo, porque dependiendo de dónde se vaya a hacer la restauración, se tienen que gestionar permisos ante el municipio y ante la Semarnat. A veces no, a veces es un terreno privado y entonces hay como más libertad de hacerlo, pero pues sacamos especies chiquitas, ¿no? O sea, es hijos de los árboles grandes y entonces trasplantamos a las zonas que se van a restaurar. Y entonces ahí ya estamos haciendo una, como tratamos de imitar el ecosistema que está al lado, ¿no? O sea, tratamos de replicarlo en esta zona que está erosionada. Y entonces, bueno, pues ya tenemos la tierra, ya tenemos los microorganismos benéficos y ya plantamos, ¿no? Entonces, ahí lo que generalmente tratamos de hacerlo casi empezando las lluvias. Todo esto depende del tamaño del proyecto, pero dejamos esto listo para que lleguen las primeras lluvias y con estas lluvias se empieza a adaptar este nuevo bosque a su lugar, ¿no? A su nuevo espacio. Y entonces ya lo dejamos que suceda y es impresionante porque así como tú decías, Gerardo, ¿no? ¿Cómo llega la fauna? O sea, a los 2 días que hemos trasplantado árboles, ya hay mariposas, ya hay insectos que son los polinizadores, ¿no? Y poco a poco, de pronto las lagartijas, ¿no? Dependiendo de la zona en la que estemos, pero hemos visto de pronto que ya hay culebras, ¿no? Y de pronto los conejos, las ardillas, los pájaros, luego llegan. Tratamos en una restauración, meter frutales de la zona, ¿no? Para que se acerquen las aves y empiecen también a hacer ahí interacciones con las especies vegetales. Oye, a mí Adela me y yo llama mucho somos la amantes atención, del café, ¿eh? nos preocupa, Adela y yo somos amantes del café y nos preocupa la Ah, conservación del bosque de niebla, que pues es una especie en extinción. Sí, Porque, sí, porque también parte de lo que ha dañado mucho estos lugares es precisamente los asentamientos humanos, ¿no? sí, Antes era precioso si tú ibas a Jalapa por Perote, pues siempre te sí, ibas a topar con una niebla densa que además te daba unas condiciones climáticas ahí muy agradables para los que nos gusta ese clima, pero hoy en sí. día lo ves seco, ¿no? Lo ves ya no. Hay posibilidad de que un espacio así de dañado y con tanta urbanización, inclusive añadida ya, se pudiese restaurar. Pues mira, es el mismo caso, este ejemplo que das del bosque de niebla con los cafetos, es algo parecido pasa en Michoacán con el aguacate, ¿no? O sea, talaron bosques para sembrar aguacate y solo aguacate, ¿no? Y lo mismo en Veracruz y en Chiapas, ¿no? O sea, acabaron con el bosque de niebla y pusieron cafetos hectáreas y hectáreas, ¿no?
Ahora hay nuevas tendencias bien interesantes en donde se habla de bosques comestibles o de agroforestería, ¿no? Entonces, ahí lo que se está proponiendo es que el bosque no se quite, o sea, que se quede la estructura del bosque, pero sí hacer claros en donde puedan entrar los frutales. ¿No? Y entonces, claro, no vas a tener esta producción intensiva como se propuso desde la Revolución Verde, ¿no? Que eso fue lo que desgració los ecosistemas del mundo, ¿no? Porque entonces entran los fertilizantes y se obtienen producciones en muy corto tiempo, pero lo que estamos haciendo es degradar el suelo, ¿no? Estamos contaminando el suelo y entonces a un mediano largo plazo es una tierra completamente erosionada. Entonces tenemos que pensar en un tema de sustentabilidad, ¿no? O sea, la sustentabilidad habla que podemos explotar, podemos producir, pero tenemos que conservar para las generaciones futuras. O sea, hay un diseño en donde se prevé qué es lo que va a pasar a mediano y largo plazo, cosa que antes no se hacía, ¿no? O sea, antes, bueno, y todavía se sigue haciendo. Por eso hay que promover proyectos sustentables, hay que promover proyectos en donde el enfoque sea más de conservación y que haya como varios fines sucediendo al mismo tiempo, ¿no? No nada más la producción de algún alimento, ¿no? O sea, tiene... ¿no? Ujú, Claro, que que es hacer conciencia desde el consumo, porque ujú, cuando tú le dices a una persona que nunca he entendido por qué se les ocurrió que cuando no le metías sustancias externas le llamaron orgánico. Pero bueno, que consuman los productos orgánicos. Al principio, incluso cuando se empezaba a usar el término, las personas decían, pero vas a ver diferente. Y dicen, no, no sabe diferente, simplemente estás conservando que donde se produjo ese arbolito hay aves, hay roedores, hay todo tipo de elementos fomentando ese sistema para que no desaparezca. Y eso sí, es lo que le da la importancia al producto y obviamente el valor añadido que alcanzas porque efectivamente no se hacen las producciones macros a lo bruto, sino que van con unos tiempos, con unos momentos, con unos cuidados para que esto pueda darse. Y fíjate que en parte de ello hemos pensado en mapas para ujú, hacer una ubicación de los migrantes a trabajar precisamente en proyectos sustentables, a que se logre que entiendan, por un lado, romper con la figura negativa que tienen a veces del migrante como ujú, invasor, como alguien que viene a dañar, a que lo empiecen a ver como un transformador de tu espacio. mm, Y pensamos muy puntualmente en este tipo de cuestiones sustentables porque es lo que más nos surge, es lo que más sí, necesitamos. Y en esa inserción de personas, tú que tienes esa expertise, ¿qué tanto se podría llegar a emplear personas para ayudar a hacer estas restauraciones? Ahora que me lo explicaste, nunca más voy a hablar de reforestación, voy a es- proponer siempre que sea restauración, porque si no sí, es hacernos tontos, sí, es simplemente desperdiciar las cosas. Lo que necesitamos es efectivamente hacer que el sistema pueda regresar, pueda ubicarse. Hablé ahorita del bosque de niebla por nuestro gusto cafetero, pero también es cualquier bosque, cualquier sí, espacio, y ahora ya me encantó la idea de decir, no voy a pedir un jardín, sino voy a pedir mi bosque, ¿no? Entendiéndolo eso más como el espacio vivo,
no como el Totalmente. ornamental, ¿no? Como entendiendo esta necesidad y que además podemos regresarle a dar a las mismas ciudades esos espacios vivos, pero ya no nada más como vinieron y sembraron esto porque se les pegó la gana, sino cómo integrarse. Y en eso platícanos un poquito, ¿cómo podríamos pensar en esa integración de las ciudades con este concepto más sistémico, más a conservación de vida? Sí, pues mira, es muy interesante porque o sea, la ciudad, si hablamos de la Ciudad de México, está rodeada de bosques, ¿no? O sea, todo antes, pues todo era bosque, ¿no? Entonces, es nada más como rascarle un poquito para atrás, ¿no? En la historia botánica de la zona y de pronto entender qué era lo que había ahí. Y no, obviamente no se va a poder volver a hacer un bosque, pero sí puede haber corredores y sí puede haber banquetas y zonas que ya se están haciendo, ¿no? O sea, yo ya he visto que hay unos proyectos donde la gente organizada se está saliendo a las calles a romper banquetas y a plantar árboles, porque, a ver, otro de los servicios sistémicos que dan las especies vegetales es la regulación de la temperatura. ¿No? O sea, si tú metes cemento por todos lados, pues vas a tener calor irradiando todo el tiempo, en época de estiaje tremendo, ¿no? En cambio, si tú tienes parches de vegetación en donde hay concreto, la temperatura va a cambiar enormemente y las sombras que generan los árboles pues son una maravilla, ¿no? O sea, no tienes que estar como corriendo rápido por las calles porque qué calor hace, sino qué rico es estar como paseándote por entre los árboles, Y eso, ¿no? Claro. digo, se han acabado muchos de esos corredores tan agradables que realmente tenía la ciudad. Y te quisiera preguntar, por ejemplo, el bosque de Tlalpan o el bosque de Chapultepec, que son, digamos, los espacios más grandes que tenemos para ello, Ujú. ¿se restauran o los están reforestando simplemente? El bosque de Tlalpan sí es mucho más bosque, ¿no? O sea, ese sí está, eh, desconozco a profundidad si tienen este manejo de especies y si el, la reproducción de especies se da en el bosque de Tlalpan. Yo quiero pensar que sí, porque es un lugar, es una joya, ¿no? Dentro de la ciudad. El bosque de Chapultepec tiene como otra función, ¿no? O sea, se le llama bosque, pero en realidad no tiene una estructura de bosque, Es ¿no? O un... sea, tiene una estructura más de parque. Ujú. Ah, ok. Salvo la tercera sección o las secciones que están como muy en los, en los acantilados o en esta zona de las lomas, ¿no? Que ahí sí hay como parches de cañadas, ahí sí podemos hablar como de un bosque, pero la primera sección es mucho más un jardín. Oye, pero Oye, y aún, por ejemplo, bueno, un poquito para no desviarnos del tema, este, bueno, a mí me gustaría como preguntarte, en las ciudades, o sea, la diferencia, ¿no? De la participación social, de la participación en las comunidades o de la participación ciudadana en la conservación de o sea, en la protección de la biodiversidad y la Ajá. conservación de los ecosistemas, ¿qué tantas facilidades hay o qué tantas posibilidades hay en un lado y en el otro? Sí me explico, o sea, porque tú has estado en las comunidades, pero Ajá. también en la ciudad. ¿Cómo podemos en un momento dado nosotros contribuir a esa conservación de la biodiversidad? Tomando en cuenta un poco también que pues tienes que pedir permiso en la alcaldía porque no sé qué, porque si haces y plantas no sé qué, o sea, tienes algún problema específico, ¿no? Y me Sí. imagino que en las comunidades toda la dinámica es completamente diferente porque pues las comunidades tienen un conocimiento más profundo de todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo?
¿Cómo lo ves tú en esa diferencia y qué consejos puedes dar? Sí, mira, o sea, sí hay muchas diferencias, ¿no? Entre un grupo en la ciudad y un grupo en las zonas rurales. Pero yo creo que lo que une, ¿no? Es la comunicación y es las ganas de querer hacer las cosas. Eso es lo que marca la pauta y lo que hace que sucedan las cosas, ¿no? Entonces, yo he visto comunidades rurales en donde están súper apáticas, ¿no? O sea, súper apáticas y no quieren saber nada, ¿no? O sea, de hecho, están bastante viciadas con el tema de dame, dame, ¿no? De acostumbradas a que el gobierno les da todo, ¿no? Y otras comunidades, chuladas de comunidades, o sea, de que llegas y luego sientes la fuerza de las mujeres, el respeto de los hombres con las mujeres, ¿no? O sea, están pasando cosas bien bonitas en las comunidades. En la ciudad, pues ya tiene muchos años que no vivo ahí, ¿no? Entonces, no sé, no te sabría cómo decir a profundidad, pero aquí en las zonas rurales, de pronto ya hay muchas mujeres que ya tomaron la iniciativa y que ya tienen puestos de delegadas, ya hay, en muchos lugares ya hay mujeres en el ejido, ¿no? Cuando antes no había. ¿No? Entonces, sí está habiendo un cambio, o sea, sí hay en el tema de igualdad de género, sí se siente, sí se ve, y yo siento que eso fortalece mucho más la comunidad, ¿no? Y una comunidad fortalecida puedes hacer muchas cosas con ellos, ¿no? O sea, una comunidad que está apagada y que nada más está viendo a ver cuándo viene el gobierno y les da, ¿no? Es una comunidad complicada porque les propones, o sea, uno cuando quiere trabajar en las comunidades, pues no puedes llegar y decir, esto es así y así y así, ¿no? O sea, llegas y preguntas. ¿Cómo Claro. están? ¿No? O sea, qué tal aquí? ¿No? Y entonces empiezas a ganarte su confianza y entonces la comunidad se empieza a abrir y entonces ya sueltan todo el tema, ¿no? Y entonces ahí tú vas viendo cómo la comunidad, por supuesto que tiene necesidades, pero por supuesto que tiene muchos potenciales, ¿no? O sea, entonces nada más es como irlos acompañando y uno no les va a dar las soluciones, porque entonces estamos haciendo un poco lo mismo que el gobierno hace mucho tiempo y todavía, ¿no? O sea, Que todavía también pasa. el mismo y llega y impone, ¿no? Llega, impone, no, o llega y da, y da, y da. Entonces, ellos están acostumbrados a que, pues no, pues ¿para qué me esfuerzo si ahorita van a dar, ¿no? Si al rato van a dar. Y lo que dan, finalmente, pues no les alcanza como para tener un bienestar, una calidad de vida, ¿no? Y no conocen algo diferente o no. Entonces, tienes que trabajar con ellos como para que de ellos solitos se inspiren. O sea, ellos tienen que darse cuenta que pueden lograr cosas y que pueden cambiar cosas. Y una de las acciones importantes que hacemos como para fortalecer el tejido social en las zonas rurales es crear un puente entre ellos y el gobierno, entre ellos y las instituciones, porque muchas veces no hay ese puente y se pierden de beneficios que son muy diferentes a cuando llega el partido político y les da cosas, ¿no? O sea, gestionan un proceso, el gobierno ahorita hay programas que no están tan mal, ¿no? De servicios ambientales, entonces una comunidad que tiene un bosque comunal, en lugar de que no hagan nada, ¿no? Si se inscriben al programa de servicios ambientales que los diferentes estados dan, ellos obtienen un dinero, pero para conservar el bosque. Entonces ya hay como una acción más sana,
¿no? Y se involucran con su bosque, ¿no? Y entonces, ¿quién mejor que ellos que conserven su bosque, ¿no? Claro. Hace rato que platicabas de toda esta interacción de los bosques, o sea, de que en realidad toda la naturaleza está interconectada, ¿no? Y que Sí. van llegando los animales y todo esto, se me antojaba mucho todo esto, ¿no? Como esta propuesta educativa, ¿no? Como de generar esa conciencia de que también los seres humanos estamos interconectados con el medio ambiente y saber cómo lo podemos preservar, ¿no? Porque yo creo que no hay no sé tú qué opines en cuanto a la educación ambiental y de biodiversidad que tenemos en México, tanto en las comunidades como en las ciudades. Sí, pues bueno, a mí se me hace que puede cambiar muchísimo y puede profundizarse muchísimo, ¿no? O sea, yo crecí en la ciudad y cuando estudié ciencias naturales y biología y así, pues nunca salimos a ningún lugar natural, ¿no? O sea, todo fue como adentro, en un laboratorio que teníamos ahí y de pronto pues sí, ¿no? En cambio, las escuelas que están en las zonas rurales, pues los niños caminan por el bosque, ¿no? O sea, caminan por su milpa para llegar a la escuela. Entonces, eso, o sea, están embebidos con la naturaleza. Claro, Fíjate que precisamente a ese punto quería preguntarte, si se quisiera hacer un espacio de educación ambiental en el bosque de Chapultepec, en la primera sección ahí, ¿podría existir una isla donde se hiciera restauración para efectivamente dar esa sensibilidad de cómo cambia la visión del mismo espacio verde cuando está siendo un sistema vivo integrado con todas sus especies, a cuando es simplemente, como dices, un jardín ornamental? Sería interesantísimo, sería padrísimo que se pudiera hacer, ¿no? Y que entonces, y que se comparara, ¿no? Y cuál es la diferencia, qué ven, hasta para cultivar todos los sentidos, ¿no? O sea, qué sienten cuando están en estos camellones que tiene el jardín botánico de puros agaves, ¿no? O sea, a ver qué sienten en este camino y qué sienten acá donde hay un bosque diverso y explorar todas esas formas sería increíble, ¿no? Y Yo, aparte ahí obtienes un chorro de información, ¿no? O sea, desde lúdica hasta botánica, hasta ecológica, en fin, o sea, y que nos daría sensibilidad como seres humanos. Y claro, regresando a ese punto de integración, el ir recuperando esa relación con la vida. Porque fíjate, es cierto que aquí tenemos muchas regiones en la Ciudad de México que eran barrancas, que eran zonas donde podría haber un proceso de restauración fabuloso, que además les daría mucho más riqueza y les daría una mejor calidad de vida alrededor de un poquito de bosque y no puro concreto y tierra. Y obviamente todas estas crisis que nos vienen de torrenciales y demás, pues podríamos hacer un giro si se diese más sensibilidad. Y entonces aquí es donde te quería hacer una pregunta muy importante. ¿Qué tanto podríamos prospectar en generar una mayor cultura hacia la restauración de nuestros espacios en general en el país? Y que en eso involucrásemos a precisamente personas que quisieran tomar esas áreas de empleo. sí, miren, les voy a platicar un proyecto que hicimos, lo hicimos el año pasado y fue un proyecto que participamos muchos, ¿no? O sea, se hizo un distribuidor vial aquí en Valle de Bravo y fue el primer distribuidor que se ha hecho en Valle de Bravo, pero había un bosque de galería en ese lugar. Y la constructora, entró y empezó a tirar árboles, pero
cubrió toda la zona con plástico y pues no se veía lo que estaban haciendo, pero se oía, ¿no? Entonces la gente se organizó y entonces fueron a decirles que qué estaba pasando, que prestaran o sea, que mostraran sus permisos. Y la constructora no tenía permisos. Entonces les pudimos parar la obra, ¿no? Hasta que sacaron los permisos, o sea, que fue una mía, ¿no? Una manifestación de impacto ambiental, porque había un bosque de galería así. En total, sacaron el permiso, siguieron con la construcción, pero entonces diferentes ONGs, el Observatorio Ciudadano de la Cuenca, Valle de Bravo a Manalco y Voz de la Naturaleza, empezaron a hacer presión y empezaron a decir que, pues que cómo iban a acabar con este bosque, ¿no? O sea, que tenían que cuidarlo, que era un bosque muy viejo y sí, todo eso, totalmente cierto. Entonces empezó a haber pláticas con la Dirección General de Vialidad y con la constructora. Y entonces, al final de muchas negociaciones, quedó que lo que se iba a hacer en ese lugar lo iba a hacer una persona de aquí de Valle, ¿no? Y entonces, postulamos para hacer la restauración y quedé yo para implementarla. Entonces, lo que la constructora, yo siempre puse que iba a ser una restauración. La constructora todo el momento hablaba de reforestación y no lo sacabas de ahí, ¿no? O sea, ni siquiera entendían lo de la restauración. Se las expliqué muchísimas veces, reforestación y reforestación, ¿no? Entonces yo hablaba de mi restauración, ellos me decían sí, reforestación, ya dije, avancemos, ¿no? Y entonces de pronto, ya cuando estaban terminando el distribuidor, este, me dicen, es que no se van a poder meter árboles, ¿no? O sea, vamos a hacer a consolidar los taludes y vamos a meter pasto, ¿no? Y entonces les dije, no, ¿no? O sea, yo aquí voy a poner un bosque, ¿no? O sea, entonces o sea, todo esto lo platico porque eso es fortalecer el tejido social pasito a pasito, ¿no? O sea, empezó con una manifestación de que por qué estaban tirando los bosques, el bosque, resultó que no había un permiso, la constructora sacó el permiso, o sea, se empezó a regular el proceso hasta llegar a un momento en donde yo presenté el proyecto y dije, va a ser una restauración, ¿no? Y entonces se hizo, aceptaron el presupuesto, se hizo la restauración y durante la restauración invitamos a diferentes escuelas de la zona para que fueran y que entendieran que era una restauración y cuál era la diferencia entre una reforestación y una restauración. Entonces, a lo que voy con esto, con este ejemplo, es que se dan muchísimas cosas cuando estás trabajando con la naturaleza, ¿no? O sea, y si hay organización social, se dan muchísimas cosas, ¿no? Cuando los chavos de las escuelas fueron al distribuidor para ver la restauración, hubo cosas muy bonitas porque o sea, en una escuela los niños chiquitos no podían ir porque sí es un lugar que está un poco complicado de llegar porque hay un río y entonces era un poco peligroso, ¿no? Y entonces en sus escuelas pintaron unas piedras y pusieron como valores, ¿no? Así, amor, paz, amor, paz, dulzura, cuidado y así. Y entonces los niños más grandes llevaron esas piedras y las pusieron a los arbolitos de la restauración, ¿no? Entonces, de pronto ves que se pueden lograr muchísimas cosas, o sea, desde un tema ambiental serio hasta un tema lúdico, súper bonito, ¿no? Entonces,
va de la mano, o sea, una restauración siempre va de la mano con un trabajo social. O por lo menos así lo trabajamos nosotros, ¿no? O sea, siempre proponemos que suceda algo social, porque es un evento que hay que festejar. O sea, hay que festejar la vida, hay que festejar la biodiversidad, hay que festejar la resiliencia, ¿no? No, sí. Y digo, es un poco, porque ya ves que empezamos, ¿no? Empezamos cuando decías que el Qigong y las artes marciales, pues al final también son dinámicas que nos enseñan a ver que en el cuerpo tenemos tierra, tenemos agua, tenemos fuego, o sea, ¿no? Tierra en justo, ¿no? En los músculos, en los huesos, que es como esa representación de la tierra, el Sí, agua, que es como toda la sangre, todos los fluidos del cuerpo, el metabolismo es el fuego, ¿no? Respiramos, entonces el viento, o sea, al final nos damos cuenta que estamos integrados total y absolutamente con la naturaleza, ¿no? Pero yo totalmente. creo que eso es la falta de, o sea, la conciencia que, que nos falta, digamos, como tener como sociedad y como cultura, ¿no? No ver ¿no? La naturaleza y el medio ambiente y la biodiversidad como algo aparte o como una materia que tenemos que estudiar, sino Sí. como parte de nuestra responsabilidad con la vida, ¿no? Sí, totalmente. Ahora que lo estás diciendo, Adela, me pongo a pensar en que aquí es muy fácil hacerlo porque estamos metidos en el bosque. Claro. Afortunadamente, aunque Valle está creciendo y ya es una ciudad y lo que sea, todavía caminas 10 minutos, yo camino 10 minutos de mi casa y está un bosque del lado derecho y hay otro bosque del lado izquierdo, ¿no? O sea, estamos todavía, la naturaleza nos abraza, ¿no? En la ciudad no. O sea, en la ciudad abraza el concreto, ¿no? Sí, Te literalmente. abraza el concreto. Entonces, de pronto, tener esa experiencia de unidad con la naturaleza es un poco más compleja, ¿no? O sea, hay que salirse de la ciudad y bueno, y salir de la ciudad, depende de dónde estés, pues es media hora o una hora, ¿no? Entonces, de pronto, sí es como un trayecto o tomar los jardines, ¿no? De la Exacto, ciudad. eso es lo que te iba a decir, es como crear esa conciencia para que las personas que tienen jardines, ¿no? Ahí vayan también como creando sus Sí, ecosistemas, bueno, que De su vayan sí, bosque. su Qué bosque. extensión tendría que tener un espacio mínima para poder decir, aquí puedo hacer un ecosistema que Bosque. simularía un bosque? sí, sí. Pues mira, en realidad cuando 200 metros cuadrados, ¿no? O sea, en 200 metros cuadrados ya puedes poner eh, 7 especies diferentes de árboles y de arbustos, ¿no? Tendría Eso espacios. sí, 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 sí. No, y los espacios de los jardines en la ciudad, ¿no? Que mucha gente quiere puro pasto, ¿no? Entonces, de pronto es como, ok, sí, ¿no? Un poquito, pero todo lo demás, o sea, llénalo de diferentes estratos, ¿no? De un árbol grande, uno mediano, uno chico, arbustitos abajo, o sea, eso empieza ya a tener forma de un de un bosque, ¿no? De un ecosistema. Pues súper interesante. Así es. Hasta desde en tu jardín nos empezamos a restaurar, Adela. ¿Ya ves? Sí, sí, pues sí. No sé Sí, cuántos cuadrados tenga, pero sí. y luego, o sea, y en los mismos jardines de la ciudad, pues se están reproduciendo todo el tiempo, ¿no? Los árboles. Entonces, de pronto, es lo que les digo, o sea, hay abundancia. La naturaleza siempre nos enseña abundancia. Claro. Entonces, es como llegar a un jardín, llegar a un bosque y observar.
y ahí podemos ver, ¿no? O sea, está el árbol grande y de pronto ya ves chiquitos alrededor de la misma especie que ya se reprodujeron, ya tiraron la semilla, ¿no? Ya están saliendo, o sea, Y es el valor de la diversidad que decías, ¿no? Y eso nos enseña mucho también a entender la diversidad como seres humanos. O sea, total. observando la naturaleza, en que tú entras a un bosque y ves un montón de especies de, ¿no? Pero todo interactúa, o sea, no se pelean unas especies por otras, no se pelea el árbol grande con el chiquito, o sea, todo funciona, ¿no? En una armonía perfecta. Todo, Entonces, al todo final funciona. es un lenguaje que también podemos aprender para nuestras relaciones, ¿no? Sí, sí. Mira, hay un modelo de pensamiento que utilizamos en la consultora que es biomimesis. No sé si lo han escuchado, De- ¿no? Que Yo, es, Maturana, bueno, no sé si tenía que ver con, ah, no, no, es eso. Es- ajá, ajá, ajá. No, es una chava gringa quien desarrolló ese modelo de pensamiento. Este, es como inspirados en la naturaleza, ¿no? O sea, cómo puedes aprender de la naturaleza ujú, inspirándote, ¿no? Y entonces, pues ya hay muchas, pues ya es todo un movimiento súper grande la biomimesis, ¿no? O sea, por ejemplo, los radares, ¿no? Están inspirados en los murciélagos, por ujú, ejemplo, ¿no? Los trajes de los nadadores, ¿no? De nadadores de alto rendimiento, están inspirados en la piel del tiburón. Entonces, así, ¿no? Así, inspirándonos en la naturaleza, podemos volvernos sabios, ¿no? Y de pronto, o sea, la naturaleza, imagínense que no crea basura. exacto, ¿No? O sea, tantito que nos callemos, ¿no? La mente y que nos inspiremos en un espacio verde, podemos aprender muchísimas cosas. absolutamente. No, pues está súper interesante. Pues, pues no sé si Pues, quieran agregar algo, el porque hay tema es inagotable, sigue mucho que hablar, mucho que soñar, que desear hacer, de construir. Te agradecemos mucho todo esto que nos has compartido hoy y yo espero que nos compartas en otra ocasión más y que veamos y que podamos proyectar opciones, ¿no? Esta semillita de pensar en hacer espacios vivos, ¿no? Lo que le llamas propiamente restaurar nuestros espacios ujú, verdes ujú, sería genial. claro, Sería genial y es una cosa que podríamos empezar a soñar, Adela, en mapas, el estar ofreciendo esas restauraciones de los diversos espacios. Tenemos muchísimos en la ciudad que pueden ser sí, que, sí, que- y que darían vida, ¿no? De repente nos encontramos con especies que dices, bueno, ¿y esta qué hace aquí? ¿No? En una ocasión en el Ajusco Medio, o sea, no tan arriba, en el porche de una casa donde yo vivía ahí, pues llegaron a sentarse unos murciélagos, ¿no? Y ese era su lugar. ¿Por qué? Pues porque no estaba su bosque, no estaba su lugar donde ellos tendrían que vivir en forma natural, ¿no? Y ujú, entonces, afortunadamente llegaron a la casa de alguien con un poquito de sentido natural que no los iba a matar, pero si no los matan, ¿no? Sí. Los acaba, sin entender todo lo que significan en el ciclo de vida. Es- Claro, claro. Y no, así como dices, o sea, estamos hablando de restauración de espacios dentro de la ciudad, tenemos que abrazar a las especies que vengan, ¿no? claro, Porque si estás metiendo especies nativas y si estás restaurando, van a venir pájaros, ¿no? O sea, van a venir murciélagos, ojalá llegaran halcones y águilas, ¿no? O sea, sí, sí, sí lo podemos lograr, ¿no? O sea, nada más pues sí, es organización y que la gente crea
y se dé cuenta que es importante vivir junto a la naturaleza, que es muy sano vivir junto a la naturaleza, No, ¿no? y además volver a darle la sensibilidad a las personas de las distintas especies que son una maravilla, ¿no? Una vez casi me dio muchísimo coraje que quemaron a una víbora, una de estas ratoneras, porque Mm, consideraron que era un peligro, ¿no? Dices, oye, no sabes lo que están destruyendo. Víbora no es necesariamente algo malo, sí, es vida, ¿no? Claro. Entonces sí, la sensibilidad se ha perdido muchísimo y el empezar a generar espacios así que les pueden traer nuevamente vida, pues sería una maravilla. sí, Así es. sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias. Un gusto, Silvia, y Qué muchas gracias por esta ilusión que nos siembras. Y bueno, pues algo más, un proyecto más a pensar dentro de Mapas, donde obviamente invitaremos a Silvia que sea artífice de esto si nos los permite. Pues es una tarea bella por desarrollar. Y Pues pues muchas gracias a ustedes. La verdad fue muy bonita charla, ¿no? El poder hilar los elementos, ¿no? Con todos estos haceres y de pronto llevarme a la ciudad, ¿no? Que no lo visualizo de la ciudad, pero gracias por llevarme allá en esta plática. Es que Y más sí, bien llevar a la ciudad a llevarla contigo, a que eso que tú sueñas, eso que a ti te gusta, pues es algo que necesita recuperar la ciudad también para hacerse más humana, sí, la para, verdad. para perder esta deshumanización que nos ocasiona a veces el dejar de ver la vida alrededor. Tal cual. Pues sí, ahora sí que nos llevaste por todos lados, o sea, nos llevaste a los bosques, ah, regresamos a la ciudad, regresamos al campo, ¿no? ajá, Estuvimos sí, abajo de la tierra, arriba, por todos lados. Y pues padre, invitamos también a todas las personas que nos hayan visto en este programa, que compartan el programa y que también piensen con nosotros en todas las posibilidades para poder eso, trabajar por la biodiversidad y por el medio ambiente y para que este trabajo por el medio ambiente, por la diversidad, que además es como un trabajo muy honorable por la vida, también sirva para poder generar mucho más sinergia social, ¿no? Y crear realmente un tejido social fuerte, fortalecido, que funcione, basado en la diversidad y basado en toda esta, o sea, que seamos también los seres humanos como o sea, que nos asumamos como parte de la ecología, ¿no? sí, Funcional, ¿no? Entonces, total. bueno, yo invito a las personas que nos hayan visto a que reflexionen junto con nosotros, que puedan poner sus comentarios, se aceptan cualquier tipo ¿no? de sugerencias para poder enriquecernos, y si pueden compartir el programa, darle like y suscribirse al canal, pues se los vamos a agradecer muchísimo. Muchas Y pues, gracias, Adela. gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Bye. Gracias.